Yo no sé. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría, su palabra, y me gustaría que pongan atención al tema. Probablemente vamos a tocar algunos detalles que no aparecen en la Biblia, probablemente les digo, pero es para que ustedes tengan una idea. Entonces, ¿por qué digo una idea? Porque hay cosas que nosotros a veces creemos y que a veces no es tan así. Ok, vamos a orar. Déjenme, a conectarme también con los hermanos en Facebook y esperamos en Dios que hayan hermanos, amigos, familiares que se puedan unir. Así que vamos a ponernos de rodillas, vamos a orar. Cariñoso Padre y buen Dios, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por el regalo inmerecido de la salvación en tu amado Hijo. Gracias por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque nos pudiste redimir de la maldición del pecado. Gracias, Señor, que nosotros hoy entendemos que fuimos comprados con sangre, que para nosotros no tiene un costo, pero para el cielo tuvo el costo más grande, Señor, la vida del amado Hijo de Dios. Así que muchas gracias por escucharnos. Permite que a la hora de estudiar este tema lo vamos a presentar de una manera armoniosa. Bendice a mis hermanos allá en Maranata, Salud y Vida, a cada uno de los que están atentos, a los que se van a unir en Facebook también. Bendícelos y permite que tu palabra no regrese vacía. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a poder expresar tu palabra como tú quieres y especialmente que podamos a poner atención a cada uno de los disertantes en esta maratónica que estamos llevando acerca del mensaje de los tres ángeles. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo. Amén. Es interesante, hermanos, y quiero que ustedes lo vean de esta manera, porque a nosotros nos han presentado palabras y hay unas formas a veces que nosotros miramos. Se nos habla acerca del nuevo orden mundial. Esa es una palabra que hoy está en boca de muchos y quiero decirle que es una palabra que no aparece en las escrituras. Ahora, la expresión cuando nosotros hablamos del nuevo orden mundial, nos podemos referir a un nuevo tiempo, a una nueva era o a un nuevo periodo. Esa parte es importante. Quiero que ustedes puedan analizar la periodización, así se le conoce la periodización de la historia, que algunos también le llaman dispensaciones. ¿Qué es una periodización? Es una cuestión de tiempo. O sea, cómo se va, la palabra de Dios va marcando tiempo. Pongamos, tenemos nosotros los 4000 años de Adán o de la creación del mundo hacia Cristo. Eso lo podríamos ver como la edad antigua. De Cristo para acá se conoce como la dispensación cristiana o la dispensación evangélica, que en ese periodo de la dispensación cristiana o evangélica entra el periodo de los 1260 años, que estaríamos hablando que sería la Edad Media o sería también el oscurantismo, se le conoce en historia el periodo del oscurantismo. Después de ello, estaríamos hablando nosotros que entra el Renacimiento y después del Renacimiento la Edad Moderna. Ahora, ¿por qué su servidor está haciendo esto? Porque debemos de conocer y entender los tiempos. Nosotros debemos de conocer los tiempos y las sazones, cómo se van. Porque le decía que cuando se habla del nuevo orden mundial, también usted lo puede conocer con estas palabras como decir un nuevo tiempo o una nueva era o un nuevo periodo. Así se le conoce también en varias formas, ¿verdad?
También se le puede llamar un nuevo modelo. Cuando se le llama un nuevo modelo de algo que se quiere componer o se quiere cambiar de algo que ya se está establecido. También reorganizar la sociedad sobre un nuevo mundo. Eso es, mire qué interesante, la expresión nuevo orden mundial es tremendo. Y en otra forma también usted lo puede ver como una sola religión global. Ok, en esto me paro y quiero que vayamos al libro de Apocalipsis, porque le digo la palabra orden mundial no aparece en la Biblia, pero sí aparece en etapas. Y quiero que vayan conmigo al libro de Apocalipsis en su capítulo 13 y yo lo voy a ir leyendo en orden, en periodos de tiempo. Dice Apocalipsis 13:1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cuernos 10 diademas y sobre sus cabezas nombre de blasfemia. Note que en ese periodo que está escribiendo Juan, estamos hablando en el año 92 o 96 después de Cristo, cuando Juan estaba encarcelado en la isla de Patmos. O sea, y él estaba en una prisión por cuestiones políticas y no por la cuestión, era una cuestión interesante esa isla de Patmos porque era como San Quintín, o sea, una forma de decir, todos los presos políticos iban a ese lugar. Y qué raro que Juan, el profeta, fue llevado a ese lugar. Ahora bien, ponga atención, ya se está dando cuenta el tiempo que está hablando Juan. En el año 92 después de Cristo, él escribe esto, pero entonces dice, la bestia que vi, ahora como lo está viendo en visión, era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder, su trono y su grande autoridad. Es interesante esta parte porque estoy hablando de periodos, o sea, estoy hablando del nuevo orden mundial. Entonces puede notar usted que cuando hablamos de una dispensación o de un periodo de tiempo o la periodización de los tiempos, podemos llegar a ver o a formular que todo encaja. Lo que Juan está hablando es la parte del establecimiento, o sea, de la caída de la Roma imperial, que fue en el año 476 después de Cristo, y entra luego el poder político papal. Algunos afirman de que ya no es imperial, aunque su servidor mantiene la postura que sí es imperial. Ahora, ¿por qué? Porque es un gran imperio y es lo que estamos viendo en el estudio. Ah, bueno. Quiere decir que si hay una caída, y esa caída del imperio romano como una cuestión de Cristo para, para el año 476, también se marca una parte en la historia, que es la caída del imperio romano por Rómulo Augusto. En el año 538, entonces, Roma se establece como cabeza visible el Papa de todos los prelados, obispos, sacerdotes, pastores del mundo. Mire qué interesante es el periodo de tiempo. Y es importante porque lo está marcando Apocalipsis. Cuando dice, y el dragón le dio su poder, es un tanto difícil y complicado decirlo, porque entonces quiere decir que el trono de Satanás es en Roma, en la Basílica de San Pedro o el Vaticano. Ahí está el lugar, ahí radica Satanás. Eso es tremendo. Ahora bien, como yo solo estoy presentando tiempos porque quiero llegar al nuevo orden mundial, quiero que note que entonces ese es un periodo de tiempo. Ahora, si usted va a Apocalipsis 13:3, dice, una de sus cabezas parecía herida de muerte. Entonces, desde el año 538 hasta el año 1798, sería otra etapa o otro periodo de la historia, estaríamos hablando que en eso sería la Edad Media. Quiero que note, es importante.
Constantino, que era del Imperio Romano, quiso formar una religión universal. De hecho, católico quiere decir de universal. Quiso formar una religión universal donde todos estuvieran bajo el dominio, bajo el poderío del papado, o de Roma especialmente. Entonces, le inyecta en un día espurio el día de culto de adoración al dios Sol. Entonces comienza la adoración, pero crea leyes. Mire qué interesante, crea leyes para que ciertos personajes no trabajasen y ciertos personajes sí trabajasen. Eso es querer tener una cuestión de una sola religión global. Por eso significa universal. Ahora ponga atención y quiero decirle algo. ¿Por qué? ¿Cuándo fue que comenzó a surgir la idea del nuevo orden mundial? ¿Cuándo comenzó a usarse por primera vez la palabra nuevo orden mundial? Porque yo le estoy diciendo que esa palabra no aparece en la Biblia. Pero ¿cuándo fue que se usó la cuestión de decir el nuevo orden mundial? Quiero decirle que antes de los 80, o sea, o antes de 1990 especialmente, la expresión nuevo orden mundial no se oía. ¿Y sabía usted que fue George Bush el que trajo a la plataforma esta palabra de un nuevo orden mundial cuando comenzaron la guerra del Golfo Pérsico? Ahora, ¿y por qué antes no se le detallaba así a decir, va a haber una guerra o va a haber, perdón, un nuevo orden mundial? ¿Por qué no? Note que hubieron unos proyectos establecidos, y aquí quiero pararme para que sigamos leyendo, de esa donde dice Apocalipsis 13:3, y una de sus cabezas parecía de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y toda la tierra la siguió y la adoró, y siguió a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Mire qué interesante. Esa parte de la herida de una de sus cabezas fue en el año 1798. Entonces, en ese periodo de la Edad Media, mire qué interesante, pasaron un montón de acontecimientos. Sale Gutenberg con la imprenta, aparece también la Inquisición, sale exactamente los jesuitas, aparece la Reforma. Póngame atención acá. Por eso es que no se podía hablar de un orden mundial, porque entonces aparece a la palestra la Reforma protestante. Y por eso es que la cuestión de los jesuitas es la contrarreforma. O sea, cuando vieron que estaba Martín Lutero hablando de la reforma que le llaman la reforma protestante, esa parte la vinieron también los romanos a quererla combatir con los jesuitas, la máquina de exterminación que usó el papado para destruir a los siervos de Dios. Entonces se forman proyectos, ¿verdad? O sea, miramos, aparece la reforma, entonces no puede haber un nuevo orden mundial o una sola religión, porque viene Martín Lutero y ¡pa! Él dice, no es lo que esta iglesia está enseñando. Miren, qué interesante. Estamos hablando que en el año casi 1517 se hace la reforma. O sea, más que todo no se hace la reforma, pero se clavan las 95 tesis de justificación por la fe en Tübingen. Pero antes ya había comenzado la reforma, hubieron varios reformadores. Juan Wycliffe, Hus, Jerónimo, Zwinglio, Lutero. Dice que también durante el tiempo Lutero había muchos reformadores que no salieron a la vista, pero que fueron grandes. Entonces ponga atención. Entra la reforma, aparece el renacimiento, una forma distinta de estudio, de cultura. Sale el renacimiento. Mire qué interesante.
También sale la Revolución Francesa. Sale a la escena la Revolución Francesa, que esa fue como en el año 1729. También sale más adelante el socialismo. Y del socialismo sale el anarquismo. Y cuando miramos nosotros la guerra que se dio, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ya estamos nosotros hablando 1942, 1922, 1942, las etapas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la caída del muro de Berlín en el año, el 1 de noviembre del año 1989. Cuando nosotros miramos todo esto, entendemos que pasa algo bien interesante y es que lo detalla de una manera impresionante un jesuita católico llamado Malachi Martín, cuando escribe él en Las llaves de esta sangre. Él habla también del plan geopolítico, georreligioso, geoeconómico que tenía bajo las mangas el poder católico. Entonces, ponga atención que cuando nosotros miramos a Ronald Reagan y a Juan Pablo II uniendo sus manos con el papado, cae el muro de Berlín, pero también comienza otro proyecto que sería el capitalismo. O sea, aquí hay un montón de cosas que no pueden unirse. Y uno de los que entra es el cristianismo. Mire qué interesante. El capitalismo y el cristianismo. Ahora, cuando hablo del cristianismo apóstata. Ahora, ¿por qué? Si usted va en periodo de tiempo, vayamos 1798, la herida mortal, ¿verdad? Pero si usted va a Apocalipsis 13:11, veamos, después dice, vi otra bestia, otro reino, que subía de la tierra, refiriéndose a los Estados Unidos de Norteamérica. Como estoy hablando un poquito de la periodización de los tiempos o de la historia, estamos viendo de que mientras el papado está en contienda, ponga atención, siguiendo a los santos del Señor, llevando esa parte de la Inquisición romana, en ese periodo también salen huyendo muchos para una tierra deshabitada, que sería Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, por eso dice, vi otra bestia que subía de la tierra. Y cuando habla de tierra, de algo que era árido, que no tenía una gran población. Ahí comenzó a salir ese pequeño grupo de creyentes que tenían toda la influencia o toda la idea de los puritanos, toda la idea de los puritanos. Entonces, si miramos, dice que ejercía toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, quiere decir que entonces aparece Roma, está Estados Unidos, y note que la herida mortal fue sanada. Muchos dicen que no, y es extraño, y dicen muchos que no, pero, pero históricamente sí, porque en el año 1929, Benito Mussolini de la línea fascista, a través de esta cuestión de Italia, porque él quería ser un César, eso quería ser un emperador romano, le da políticamente hablando al papado un lugar en Italia, que es lo que nosotros conocemos como la Ciudad del Vaticano o Roma, que son unas cuantas hectáreas, no es muy grande. Es un país bien pequeño, pero que tiene un gran poderío. Se le da, entonces se sana la herida, vuelve otra vez el Banco Mundial, el Banco del Vaticano a comenzar a trabajar otra vez, y esa parte es importante, y comienza a resurgir, que ahora yo solo estoy dando la introducción a algo que va a ser bien importante. ¿Por qué el cristianismo? Porque en la década de los 80 entra la idea de la teoría de la prosperidad al mundo. Esa religión
cristiana apóstata. Esta religión cristiana apóstata. Y que si usted pone atención, la idea de la teoría de la prosperidad va muy de la mano con la marca de la bestia. Muy de la mano. Porque la idea de la marca de la bestia es que no se pueda comprar ni vender. Ahora bien, ¿qué pasa con la idea del cristianismo? Note que y ha sido bastante, está siendo bastante complicado hoy en día porque han entrado ciertas cuestiones que a nosotros no le ponemos atención. Entra a la escena el progresismo en la fe. Mire qué interesante. Entra el progresismo en la fe y entra la teoría de la prosperidad. Entonces nosotros miramos a esos televangelistas que salieron como Billy Graham, un hombre que abusó de esto para robarle a cualquier cantidad de gente dinero. Y salieron varios hombres que hicieron una grosería con el evangelio y le presentaron otra idea del evangelio a la gente. Le presentaron otra. Jimmy Swaggart también sale en ese tiempo. Miren, entraron muchos vendiendo la idea de la economía. Ahora, que esto va de mano, entonces, ¿qué es una idea? ¿Qué es el progresismo en la fe? Quiero decirles que es la ideología o doctrina que define buscar el desarrollo y el progreso de la sociedad en todos los ambientes. Mire, este es el progresismo en la fe. Pareciera que no fuera malo, pareciera que fuera bueno. Aunque el término tiene precedentes en la Revolución Francesa, mire qué tremendo, cuando políticamente era sinónimo de, de reformismo, el progresismo tomó forma como tendencia política de luchas contemporáneas por los derechos civiles, políticos, mire qué interesante, que dieron vida a movimientos sociales. Ahora va a entender por qué la idea del GBLT está hoy en día. Como la revolución sexual, el feminismo, el ecologismo, mire qué interesante, el veganismo y la sexodiversidad. O sea, esto no entró ahorita, esto ya tiene ratos de haber entrado. El desarrollo de poder tener un nuevo orden mundial o un nuevo periodo o un nuevo modelo de naciones o una sola religión global, es lo mismo. Quien está detrás de todo esto es Roma. Algunos le llaman que esto sería una teoría de conspiración, así se le llamaría, ¿verdad? O sea, su servidor estaría siendo un conspiranoico contra Roma por lo que yo estoy hablando, pero no es así, eso es la realidad. Por eso les digo, y su servidor ha leído y ha entendido especialmente lo que Malachi Martín dice en las llaves de esta sangre. Y usted ahí puede analizar lo que su servidor está diciendo. ¿Por qué? Porque entonces trae a la escena la geopolítica, cuando dice geo es global, la georreligión, la geoeconomía. Son tres aspectos bien importantes que se van a estar detallando en el nuevo orden mundial. En esa idea. Algo que imperó bastante o que impera bastante en los días fue la idea de la tecnología. Miren qué interesante. Cuando se va estableciendo esa parte de lo que Malachi Martín dice en la llave de esta sangre, donde dice que en el año 1979 se lanza el primer satélite al espacio,
Era para controlar especialmente los sistemas. Y por eso es que comenzaron a llegar las teleconferencias. Por eso, miren, en el 80, ya 90, ya mira usted programas en cable desde Estados Unidos, predicadores hablando al mundo, al habla hispana. Mire cómo la tecnología ha sido parte importante en el desarrollo de lo que ellos quieren globalmente hacer, una sola religión. ¿Dónde nace ese principio de una sola religión? Quiero decirle que nace del maligno. Quiero que vaya conmigo a Daniel, aunque pareciera muy bueno lo que hace el rey Nabucodonosor, aunque pareciera muy bueno, no lo es. Y quiero que vaya conmigo al capítulo 3 de Daniel. Mire que hoy no voy a hacer una explicación de la Biblia, solo estoy dando datos de información, podría decir. Hoy no estoy tocando puntos de textos bíblicos, pero es importante que usted analice algunos detalles. Vaya conmigo al 29, 3:29 de Daniel, y mire qué interesante. Si algo se caracteriza a Satanás, es por forzar la libertad de conciencia. Satanás le gusta forzar la conciencia. Dios nos dejó un libre albedrío. Bajo la idea de una sola religión o de un nuevo orden mundial, viene la idea de forzar. Pareciera, oiga, que fuera bueno. Pareciera. Y por eso lo que vamos a leer ahorita nos va a llamar bastante la atención. Oiga lo que hace Nabucodonosor en el capítulo 3, verso 29. Usted ya sabe lo que pasó, ¿verdad? Dios salvó a los 3 hebreos del horno de fuego y Nabucodonosor dice en el 29, él hace un decreto. Oiga lo que va a hacer. Por lo tanto, decreto, dice, que toda persona de cualquier pueblo, nación o lengua, oiga, que hable contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, sea descuartizado, dice, y su casa sea destruida. Oiga esto, por cuanto no hay Dios que pueda librar como él. Oye, esto es tremendo lo que está haciendo Nabucodonosor. Nabucodonosor está forzando la conciencia de alguien para que no hable, y eso no es así. Pareciera que lo que está haciendo es muy bueno, por eso le digo. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque pareciera muy bueno lo que va a hacer Roma en la imposición dominical o imponer la observancia del día expurio del domingo, el día del sol, para que se le pueda adorar a Dios. Es incorrecto. Y ha venido trabajando, entonces se ha venido uniendo. Cuando cae todo esto del socialismo, aunque algunas naciones todavía se quedaron hoy con la idea, entre comillas, se quedaron con la idea del socialismo, como Venezuela, Cuba, Nicaragua, otros países que creen tener. No, en realidad ya no tienen la idea del socialismo, porque ellos todas sus ganancias o sus ideas la tienen en los bancos de los Estados Unidos, en las Islas Caimán, algunas en Panamá lavando dinero, porque también el papado tiene en Panamá cuentas bancarias lavando dinero. Entonces, miren, es simplemente una falacia hoy, que si hay izquierda o derecha es una mentira. Lo que hay es una idea que se quiere tener una idea hegemónica para establecer la imposición dominicana. Entonces, Estados Unidos, pero especial Roma, está haciendo todos sus esfuerzos para que se dé. Por eso le decía que George Bush, cuando fue la guerra del Golfo Pérsico, le está diciendo que viene un nuevo tiempo, un nuevo periodo. Cuando dice un nuevo orden mundial, está hablando a la gente que viene una sola religión, porque van a manejar la cuestión política, la cuestión militar, la cuestión económica, la cuestión tecnológica. Y en la cuestión tecnológica
que esa ha sido una muy buena herramienta. ¿Y por qué ha sido una muy buena herramienta? Es porque para tener a todos los países conectados a una red de comunicación global. ¿Y cuál es la idea? Conectándose al capitalismo, y especialmente al capitalismo moderno. ¿Y cuál es el capitalismo moderno? El consumismo. Por eso es que ve que con esto de lo que pasó con la pandemia, las cosas proliferaron en ventas por internet. O sea, esto ya estaba planificado. Esto, por eso es que muchos dicen es que son teorías de conspiración, porque van a hablar de las élites, van a hablar del dueño de Amazon, Jeff Bezos, y miren, no, es la realidad. Y de hecho, Facebook, o sea, o Meta, que es hoy la empresa que maneja Twitter, todas estas cuestiones, se hicieron de gran riqueza en este periodo. Por supuesto, como digo, utilizado todo por el papado. Por eso la idea que está presentando el nuevo orden mundial en la cuestión, esa palabra que se dice el nuevo orden mundial, sabemos que hay escritores como Daniel Stulin, como la periodista Martínez Jiménez, que hablan mucho de esto, y otros más que también hablan, hasta han sacado libros del nuevo orden mundial. Ahora, la Internet ha sido el mejor medio. ¿Por qué? Porque si se da cuenta, desde que comenzó, hoy comenzó especialmente este año, la idea de la inteligencia artificial. Es, es impresionante, mire, la idea de la inteligencia artificial viene bien conectada con la cuestión de la tecnología o la Big Tech, ¿verdad? Ahora, note, se han creado el MDBC, que también están los sistemas del RFID y también la renta básica universal, que es el RBU. Mire, todas estas cuestiones en nanochips o nanocópteros o chips diminutos como el tamaño de un arroz para podérselo implantar en la piel al hombre. O sea, sí viene todo lo que estamos hablando. Mire, esto no es una cuestión conspirativa, no es una cuestión que se pueda solo simplemente hablar por hablar. Ahora quiero que vaya conmigo a Apocalipsis 13 y su verso 14, pero el 15 muy especial, póngale atención. Creo que el hermano Henry ya lo tocó, hermanos, ahí en Maranata. Dice, con las señales que se le permitió realizar en presencia de la primera bestia. Quiero que note que ese es el periodo del año 1980, cuando comenzaron a crear todos esos programas televisivos de sanación, esa falsa idea de la sanación, que hoy es un fuerte como lo maneja Cash Luna, Benny Hinn, Kenny Copeland, un montón de gente que maneja esta idea de que le pegan con un saco, el saco de la unción, el cuchillo de la unción. Dice, salió un grupo del Brasil que se llamaba también Pare de Sufrir, de que supuestamente era una cuestión de milagros, el pañuelo ungido, la llama ungida. Mire, esa idea del protestantismo apóstata es parte, oiga, es parte del nuevo orden mundial. ¿Por qué? Porque ya entró la cuestión progresista en la fe. Por eso hoy, como la gente con las señales, o sea, con las señales está hablando con los milagros que se le permitió realizar, es lo que en realidad está diciendo, engaña a los moradores de la tierra. O sea, con eso la gente está engañada. Entonces no puede discernir entre la verdad y el error. Entonces no puede caminar viendo lo que está pasando en esta etapa de fortalecer
a un sistema religioso que había perdido su influencia en el año 1798, que recupera su poderío en el 1929 en el Convenio de Letrán, pero que todavía hoy está ahí metido con las cuestiones de la economía. Mire que tiene una vida interesante con los bancos, que vamos a llegar a la economía. Todavía no he llegado a la economía, pero note, estoy en la parte de la religión. Ponga atención, con las señales, con los milagros, se les permitió realizar en presencia de la primera bestia, o sea, en las iglesias protestantes que salen en Estados Unidos, y muy atinadamente lo dijo también el hermano Henry, así es. Acuérdese usted que las últimas 3 iglesias salen en Estados Unidos. Las últimas 3 iglesias en el periodo salen de Estados Unidos. Ahora bien, ponga atención. Y mandan que hagan una imagen de la bestia que tuvo herida de espada y vivió. Ahora, note el 13 que va a pasar casi lo mismo que hizo Nabucodonosor. Dice el 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia. Mire qué interesante. O sea, cuando dice que va a influir aliento, a mí es interesante. Roma va a ser como lo que hizo Jesús con el hombre. Le dio ruaj, le dio hálito. Y el hombre llegó a ser un ser viviente. Y note que Cristo es el agua y la primera bestia sale del agua. Y el hombre, ¿qué es tierra? La tierra sale, la segunda bestia sale de la tierra. Mire qué interesante la hermosura de la profecía. Entonces Roma va a influir, cuando digo influir, sobre los Estados Unidos, pero con sus poderes legislativos, para que impongan por la fuerza, ponga atención a lo que dice, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la primera bestia, para que la imagen pudiera hablar, oigan esto, y dar muerte a todo el que no adore a la imagen de la bestia. Todo aquel que no se va a dejar seducir por las seducciones papales, por las seducciones del protestantismo apóstata, va a tener a su pena de muerte, lo dijo Nabucodonosor, ¿no? El que no lo haga, que muera él y su casa y su parentela, dice. ¡Wow! Ah, bueno. Quiere decir que para que este poder esté vivo y pueda tener una sola religión, o pueda ordenar un nuevo mundo, para poder tener un nuevo orden mundial, usa el poder económico. Y bajo el poder económico se bajan bastantes directrices. ¿Por qué? Porque el poder económico internacional tiene sus grupos. ¿Y quién aparece? Aparece el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, el Foro de Davos, que es el último que acaba de dar en el 2020 por este señor Klaus Schwab, que escribió el Gran Reseteo, The Grand Reset. Es el que dijo, con ese gran reseteo casi que está diciendo lo mismo, ¿verdad? En el 2020, aquí cambió el mundo, viene una nueva era, no, viene un reinicio, viene algo distinto. Y miren que sí es cierto. O sea, ya no le llamaron un nuevo orden mundial, pero que al final, en la encíclica Laudato Si y Fratelli Tutti, va miscuido realmente lo del progresismo. Si usted notó cuando yo hablé del progresismo en la fe, hablaba acerca de la cuestión de la ecología. Y Fratelli Tutti es la encíclica, perdón, y Laudato Si es la encíclica de la ecología por un mundo verde, un mundo sostenible. Y si usted nota, Fratelli Tutti maneja a Francisco como un socialista. Mire qué interesante, un socialista capitalista, que es que miren, las palabras son interesantes. ¿Por qué yo digo un socialista? Porque Francisco, cuando comenzó a hablar de Fratelli Tutti en la encíclica Todos somos
hermanos, hablaba mucho de las cuestiones de los migrantes y hablaba de que no deberían de haber ya fronteras. Quiten las fronteras. Debemos de dejar entrar a los que vienen de otros países y démosle asilo y dejémosle una cobija. Mire que ahorita es terrible. Esto lo dejó entrar el presidente de Francia, Macron. Hoy hay un vandalismo en Francia por lo que ellos hicieron. Hoy se está quemando Francia. Y note que Francia tiene que ver mucho en la profecía, en la Revolución Francesa. Hoy Francia está pasando por una de las crisis más difíciles. Tremendo. Ahora, note, el Banco Internacional, el Fondo Monetario Internacional, que es otra cosa, el Foro de Davos, que es otra cosa, estos manejan la economía internacional, desde lo comercial, lo tecnológico, ponga atención, en lo financiero, como la bolsa de valores, Wall Street, en todo. Eso lo manejan ellos. Para muchos economistas se le conoce la teoría de la política comercial internacional, así se le conoce también esto que están haciendo. Bueno, también está el grupo llamado la Comunidad Internacional. Ahora note qué interesante. De la economía nos vamos a pasar un poquito, porque vamos a seguir siempre en economía, tecnología. Ahora vamos a pasar un poquito a la política. Roma ha creado sus puntos estratégicos como las Naciones Unidas, la ONU. Ponga atención. Entonces ellos crearon la comunidad internacional. ¿Quién es la comunidad internacional? Que ustedes siempre, si la han oído, dice, siempre vamos a hacer un llamado a la comunidad internacional cuando hay una guerra, ahorita con lo que estaba pasando con Ucrania, Rusia, o los problemas que hay en otros países, o en Guatemala, con lo que está pasando a veces de esto de que están haciendo un fraude en Guatemala. Entonces, la comunidad internacional es observadora del evento, y ellos dicen si hubo fraude o no hubo fraude. Ok. La comunidad internacional tiene varios principios y una de las cosas son bien importantes y hay que saberla manejar. Es una comunidad jurídica. Oiga, jurídica, o sea, cuestión legal. Fundada en la protección de intereses y valores colectivos esenciales que se comparten por el conjunto de sujetos. ¿Qué pretende? La realización solidaria de un orden público. Mire, qué interesante. De un orden público internacional en virtud de reconocimiento de su seno de normas y de derecho imperativo. Mire qué interesante. Si se da cuenta, las que se están manejando en el mundo es así. Así se están manejando. Solo quiero pedir un favor, hermana Hennisley. Cuando ya tenga unos 10 minutos antes de llegar a la hora que tenemos, que usted me pueda decir, porque el tema es largo y no quiero abarcar mucho, y poder aterrizar en un punto correcto. ¿Le parece? Bueno. Ya son las 2:15. ¿Hasta cuánto lo va a tener? ¿Hasta las 2:30? El tiempo que usted me ha dado, el tiempo que usted está dando. Bueno, le voy a dar entonces hasta falta 30 minuticos más. Ok, entonces sigamos. Muchas gracias. Entonces va a ser bonito porque se va a explicar bastante y eso es importante. Ok. Si ya nos damos cuenta que tiene la economía, que tiene a los bancos, que miramos que creó una comunidad internacional, hay algo que sería bien importante analizar, que sería el capitalismo intervencionalista.
¿Qué es el capitalismo intervencionalista? Que habla acerca o que recomienda la economía del mercado. En el fondo, la palabra economía, miren qué interesante. Por eso es importante cuando nosotros estudiamos la Biblia, si se está dando cuenta, la marca de la bestia tiene que ver con cuestiones económicas. Quiero que vaya conmigo, usted se dé cuenta que tiene que ver con cuestiones económicas y qué es lo que es base. Ponga atención, porque dice, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Estoy leyendo Apocalipsis 13:15 otra vez. Ahora solo voy a hacer un análisis en esta palabra, para que la imagen pueda hablar y dar muerte a todo aquel que no adore la imagen de la bestia. 16. Y ordena, dice, o ordenaba, que a todos pequeños, mire qué tremendo, y no está perdonando, no está perdonando edades, clases sociales, no está perdonando color, no está perdonando género, porque dice, ponga atención, y ordenaba que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, pequeños y grandes, se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente. Y oiga, ¿por qué digo que es económico? Y que ninguno pueda comprar ni vender. Entonces, como nos han llevado caminando ya a esta idea de una sola religión o de un nuevo orden mundial, como se le ha venido diciendo, la economía sí es muy importante. La economía es muy importante. Entonces, sí debería de llamarnos la atención, porque es que se habla de un salario universal. Y eso lo sacó también Francisco, cuando habló del nuevo humanismo también, cuando sacó la encíclica Fratelli Tutti, debería de haber un salario universal, dice. Y saben ustedes que hoy en Guatemala, por supuesto, estoy hablando de Guatemala, los que están de candidatos hoy para presidentes están diciendo, va a haber un salario universal, dice. O sea, es la agenda progresista, globalista, es la misma Agenda 2030 que está usando el papá, que es lo que vamos a todavía a ver si nos da tiempo, porque el tema es largo, pero quiero que vayamos viendo la importancia de las cosas. Estoy parado en la economía por el capitalismo intervencionalista, que es muy importante que nosotros lo conozcamos. Mire qué interesante, porque la palabra economía, que es bien importante, y usted va a decir, ¿por qué hoy va a tocar, hoy sí, de todo lo que venía diciendo no había sacado las palabras? La palabra economía viene del griego oikos. Ponga atención a lo que voy a explicar. Oikos, y a su administrador como Nemo. ¿Y por qué es importante ver esto? Que así se forma la palabra oikonos, que es economía, que designa la administración de una casa. Ahora, note que por lo menos hoy ya se tiene en la mente la idea del ecumenismo, eikumen, que es al final lo mismo. La casa común. Por eso, si usted ve, las encíclicas llevan en sí la idea del cuidado de la casa común. Porque nosotros somos mayordomos, dicen ellos, en la cuestión como lo están manejando. Y están llevando la idea de la casa común. Por eso quiero decirle, asociemos la palabra ecumenismo. Miren, asocia la palabra ecumenismo. No es casualidad que ellos estén en un ecumenismo. Por eso digo, ¿qué quiere decir? Hoy con mene. ¿Qué es lo mismo? Del vocablo que se está usando
de economía. O sea, si se da cuenta, va de la mano. Yo tengo un libro que, por supuesto, mi familiar me regaló. Se llama Las Profecías de los Siete Montes. Y algo que me llama la atención en el libro es que este libro habla mucho de que hay 7 montes y que en esos 7 montes dice que hay que tomarlos, los cristianos deben de tomar el monte de la educación, el monte de la religión, el monte de la familia, el monte de la economía. Y me llama la atención porque manda que la gente pueda buscar los puestos también en la política, que vaya y tome la cuestión del monte de la comunicación. Y me llamó la atención que cuando lo estaba estudiando, hace unas preguntas. ¿Quién gobierna los montes? ¿Quién gobierna? Dice en su pregunta. Y me llamó la atención porque, de acuerdo a lo que hemos estado viendo, nos damos cuenta que la economía la maneja el Vaticano. La educación la maneja el Vaticano. ¿Por qué cree que hoy, en la educación que se le está llevando a los niños, llevan la cuestión de los drag queens? ¿Sabe usted que los drag queens era catalogado anteriormente especialmente a las personas que participaban en el teatro, en las obras de teatro, pero no hubo un tiempo donde no se le permitía, eso viene desde Grecia, no se le permitía a las mujeres participar en el teatro. Entonces los hombres se tenían que vestir como mujeres. A eso le llamaron drag. Y ahora, estos mismos, en esta nueva ideología de género que se está trayendo, imagínense, estoy hablando desde Grecia, hoy la han traído y son los que llegan a las aulas en varios lugares, y me llamó la atención porque lo estaba viendo, que también ya en Colombia está entrando eso, entró que los niños puedan irle a contar historias a los niños, pero son hombres, o sea, son transgéneros. En la misma cuestión de la educación que tienen que darle a los niños, ya va incluido la cuestión de la ideología de género. Y miren qué sorprendente, qué tremendo cómo ha venido caminando. Y nosotros no nos damos cuenta que todo esto es parte del nuevo orden mundial, o sea, de una sola religión. Y mire que bajo una sola religión, bajo gente con principios deshonestos, con principios o con ideas tremendas o absurdas, con deseos engañosos, perniciosos, terrible. No, lo que estamos viviendo hoy sí nos muestra en realidad que sí cambió el mundo. O sea, mire cómo lo están adoctrinando de nuevo. Desde el 2020 comenzó la nueva adoctrinación y el problema es que nosotros nos damos cuenta que son los medios de comunicación los que están trabajando masivamente para llegar hasta los más vulnerables, que son los niños. Por eso en la canción que sacaron los del coro de San Francisco decía, venimos por tus hijos. Y la internet, dice ahí, mire qué interesante, o sea, la tecnología es la que nos va a ayudar, es la herramienta que ellos utilizan. Imagínese usted, un pastor gay, que si no ha permitido que el Espíritu de Dios lo transforme, no se ha dejado moldear al carácter de Cristo,
que va a ser el guía espiritual de un presidente, de un senador, de un congresista. ¿Cómo mira usted un posible escenario a futuro? Una deformidad en todos los medios, pero, y eso le llaman nuevo orden mundial, que voy a explicar ahorita, voy a explicar algunos detalles del nuevo orden mundial. El término nuevo orden mundial, aquí me quiero. Entonces ya vimos que el Concilio Mundial de Iglesias, que el ecumenismo está bien de la mano con el ecumenismo y con la economía. Ahí está la base, y por eso es que las teorías de la prosperidad son bases, son establecidas por ellos. Y por eso es que usted mira que la gente dice, estos pastores son estos ministros, sí son buenos ministros porque tienen mucho, ¿no? Porque hoy la bendición se está viendo bajo la idea materialista, porque es lo que han metido. Por eso cuando hablamos del capitalismo, del consumismo, es una cuestión materialista. Y entonces le han metido la idea a la gente de que como tiene dinero, Dios lo ha bendecido. Esa era también una teoría que manejaban los judíos, especialmente los fariseos. Ellos decían que todo aquel que estaba bueno con Dios, Dios lo bendecía o lo premiaba en su vida. Entonces, por eso es que ellos eran ricos. Aunque quiero decir algo, cuando Satanás le dijo a Cristo que le iba a dar todos los reinos, Cristo los rechazó, los judíos sí lo aceptaron. Qué tremendo, lo dice el deseado de todas las gentes, ¿no? En el capítulo de la tentación. Ellos sí aceptaron, dice. Lo que Cristo rechazó, ellos sí lo recibieron. Por eso es que cuando miramos nosotros en las teorías que llaman teorías de conspiración, entran los Illuminatis. Y los Illuminatis tienen que ver con una palabra, esta es una palabra judía, que se llama Kabbalah. La Kabbalah judía, que se llama iluminados o Illuminatis, le decimos en el latín. Pero al final es lo mismo. Mire que la información es tremenda y da pena, de verdad, porque mira uno, entonces, ¿por qué en realidad dice, los Rothschild son los dueños del Vaticano, de las riquezas del Vaticano, son los que manejan las bancas en el mundo? ¿Por qué los Rockefeller manejan la economía a través de los medicamentos? También lo vamos a ver. Note, el término nuevo orden mundial. Bueno. Ya dije que esto se utilizó por George Bush en el año 1990, por el presidente George Bush, ¿verdad? Pero qué interesante, porque cuando nosotros miramos el nuevo orden mundial como un vocablo, maneja la geopolítica, la geoeconomía y la georreligión. ¿Qué significa el vocablo orden? Para que nosotros podamos ir entendiendo cuando le llaman nuevo orden mundial. ¿Qué significa orden? Designa entonces la configuración de las relaciones de las fuerzas en una estructura histórica específica. Miren qué interesante. Eso es lo que está haciendo, eso es lo que designa el vocablo orden. Designa entonces la configuración. Cuando está hablando de configuración, mire qué interesante, es configurar algo para adaptarlo a algo que ellos lo quieren hacer. De la relación de fuerzas en una estructura histórica. Ahora, cuando nosotros miramos en una estructura histórica, ¿quién fue el que cambió el día de reposo de sábado a domingo? ¿No fue Constantino, el emperador romano? ¿Y quién va a hacer que cambie en estos últimos días? No que se cambie, que se imponga otra vez el domingo como día de oración. ¿Acaso no ha sido el Papa de Roma que lo ha venido declarando? Y que lo va a hacer justamente cuando aparezca Satanás, el anticristo. Note, los actores y los órganos actúan. Qué tremendo es lo que dice. Los actores y los órganos actúan. Los sistemas en su conjunto no lo hacen.
pero las acciones de los actores, oiga esto, pero las acciones de los actores sí. ¡Qué tremendo! Mire, de verdad que esto del nuevo orden mundial me estaba llevando a analizar muchas cosas que nosotros no le hemos dado importancia, y me gustaría que usted le pueda dar la importancia necesaria. Note que con Esther se mandaron unas cartas. Bueno, cuando nosotros hablamos de encíclica, estamos hablando de cartas en círculo que manda el jerarca católico a todas sus comunidades para que ellos actúen de oficio. Es como que fuera un MP o un ministerio público, para que ellos actúen de oficio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué es que quieren? ¿Qué es la idea? Note, la idea es aglomerarse, juntarse, porque quieren pelear contra Cristo. No es contra los cristianos en realidad, es contra Cristo. Por eso bien se dice ese pensamiento, que hará guerra con los santos del Altísimo. Y pensará en quebrantar a los santos del Altísimo. Dice. Ahora, la guerra no es con Ludwig. No es con usted, es contra Cristo. Porque cuando nosotros ponemos hoy lo más importante de presentar a Cristo, porque le debemos a Él nuestra creación, nuestra redención, que Él, esas son las cuestiones celestiales que nos ha venido a dar, porque nos ha dado el Espíritu Santo, mire, porque podemos entender, podemos captar lo que este sistema despótico ha querido hacer y ha venido haciendo. Cuando nosotros miramos la historia de Hitler, miramos exactamente que quería una sola raza, una raza perfecta. Pero mire cómo viene hoy los principios, y hoy miramos que quieren una sola religión. Hoy quieren una sola religión. Por eso, dice un pensamiento, la imagen de la bestia será formada antes que termine el tiempo de gracia. Y esto, dice, constituirá la gran prueba para el pueblo de Dios. Y sí que es una gran prueba, porque si lo que hemos visto ahorita solo así a grandes rasgos, mire, imagínense cuando todos lo que estamos hablando ahorita, que ya se vienen uniendo, que están ya, dice, se coligarán, usa la palabra, de coligarse, unirse para atacar a los santos. Lo que viene es terrible. Y no es solo que lo prediquemos hoy, sino que nos preparemos para ese tiempo. O sea, cuando yo digo debemos de ver los escenarios posibles que nosotros debemos de ver. Por eso tenemos la palabra profética más segura. Porque cuando miramos nosotros en orden mundial y miramos hoy, voy a tocar un poquito la Agenda 2030, que no la había tocado, pero ahorita voy a comenzar a hablar de ello. Miramos de que hay unas cuestiones parecieran buenas. Oiga, parecieran buenas. El cuidado del agua, dice, en una de las agendas. Pero el cuidado del agua, ¿para quién? El descanso laboral, dice. Pareciera que fuera bueno. Pero cuando dice el cuidado del agua, es el cuidado del agua para las instituciones, para las grandes empresas transnacionales que necesitan mantenerse de este vital líquido para tener sus ganancias, que fue lo que pasó a una cuestión en México, una empresa de Ilafón en un estado de México, donde dejaron sin agua todo de una vez. Entonces, esos recursos el mismo Estado se los va a proveer a ellos. Entonces ellos están creando leyes para cuidar a los capitalistas
no para cuidar a los cristianos. No en la idea de lo que estaban diciendo en la comunidad internacional. Ah, el cuidado, eso es mentira. Note por qué digo que es mentira, porque son solo palabras al aire, porque en realidad ellos cuando, con lo que están haciendo hoy con la tecnología, voy a parar acá, con lo que han venido haciendo, con crear incendios, inundaciones, terremotos, porque eso sí es real, lo vienen trabajando con HARP, eso lo sabemos. Esto ya, su servidor hace como 10, 12 años atrás ha venido predicando de este proyecto. Y hoy dicen, sí, es que ha pasado esto por las auroras boreales, por las cuestiones de la iósfera y estratosfera. ¿Cómo corren? Ponga atención. Lo de la comunidad internacional es para ayudar a pero el problema es de como por causa de los que observan el sábado y no acatan la idea de observar el domingo, dice que Dios recurre a menudo al castigo, dice. Entonces ellos van a ver que los que traemos las calamidades somos los cristianos. Entonces la comunidad internacional no va a estar a favor de los que están provocando eso. Entonces, ya vienen las cuestiones de los derechos humanos, también otra invención del papado, a través de las Naciones Unidas, decir, bueno, nosotros vamos a perder todo derecho, todo apoyo terrenal. Entonces, no, como ellos son los causantes de estas cosas y queremos, preferible que solo uno muera y no todos, así dijeron con Cristo, entonces se va a llevar a las cuestiones de muerte. Entonces, estos sistemas que hemos estado hablando, a usted y a mí, como cristianos que somos, no nos van a servir. Vamos a perder todo apoyo terrenal. No va a poder ir a decir usted, mire, ponga lo que dice Francisco en esa encíclica, Fratelli Tutti, de la cuestión de la vivienda, que va incluido en la Agenda 2030. En la cuestión territorial, que acuérdese que eso lo manejaba en la cuestión del socialismo, no el capitalismo. O sea, por eso es que le dicen que Francisco es socialista, el Papa socialista le están llamando. Entonces dice, todas las cosas las tenemos que tener en común, dice. Entonces, ponga atención, ¿qué va a pasar cuando a usted le vengan a expropiar su tierra y usted no pueda llegar a ningún lado y decir, perdone, me robaron mi finca aquí en Colombia, nadie lo va a apoyar? Por eso es que están llevando en todos los países los presidentes o los gobiernos supranacionalistas. ¿Qué es un gobierno supranacionalista? Es un gobierno que no está a favor de su pueblo, sino de los intereses de otros. Que fue lo que se vio mucho cuando se comenzó a impulsar la agenda del GBLT. Cuando George Soros comenzó a inyectarle mucha economía en los países como España, con Pedro Sánchez, que es un hombre terrible, y fue el primero que comenzó a meter las cosas entre la educación en España, y mire que muchos de otros países comenzaron a copiar ese modelo, y muchos hoy están copiando ese modelo político o de gobierno en el mundo. Por eso, nosotros hoy miramos que vamos a perder todo apoyo terrenal. Qué difícil, pero así va a ser. Así va a ser, es que, oiga, es que ordenaba, es que cuando está diciendo ordenaba, que todo, pequeño y grande, dice, rico y pobre. Mire, si es rico, le van a expropiar tierras, porque es rico, porque tiene. Y el pobre, hasta lo que no tiene, se lo van a quitar. Los niños no tienen nada, se lo van a quitar. Y mire que con los niños ya está, con la educación. Libres, dicen. Y esclavos. Se les ponga una marca. Ahora, esta parte es interesante para que ninguno pueda comprar ni vender, sino el que tenga la marca o el nombre de la bestia. ¿Y cuál es la marca de la bestia? Es la observancia del domingo.
Esa es la cuestión de autoridad. Y bajo todo esto, este enorme mundial está trabajando para llegar a ese feliz término. A eso. Y mire qué interesante. Porque si retrocedemos en el pasado, miramos esa parte de los reinos que también tuvieron un periodo. Por eso le decía, nuevo orden mundial tiene que ver con un nuevo periodo o un ordenamiento. Babilonia, en el tiempo de Napoleón y de Nabucodonosor, tuvieron un imperio. Y ellos tuvieron el imperio religioso. Mire qué interesante, me llama la atención esa parte. Y la quería traer. No solo lo mire como una cuestión militar, era más lo religioso. ¿Por qué digo más lo religioso? Porque en lo religioso se marca todo lo que Babilonia enseñó. Ahora, cuando entran los medos y los persas como un gobierno combinado, miramos nosotros la cuestión militar. Y note, militar. Cuando entra Grecia, miramos nosotros toda la cuestión. Esto, miren, es importante que nosotros lo veamos, cómo se manejaron. Y por eso cuando sale la bestia terrible y espantosa, que es la Roma papal, agarra de los babilónicos la religión, agarra de los medos y persas la política, y agarra de los griegos la economía, la filosofía y todas las cosas que hoy quiere establecer en ese nuevo orden mundial, en esta religión única o universal, como se llaman ahí. Mira, lo que vimos hoy, hace falta mucho. Yo tuviera todo el tiempo para explicarlo, pero gracias también a los hermanos de Salud y Vida por esta invitación y a los amigos que estuvieron en Facebook también, muchas gracias. El Señor les bendiga. Vamos a orar para terminar. Cariñoso Padre, buen Dios, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque eres un Dios trascendentísimo por sobre todas las cosas. Pero muchas gracias por ser inmanente, Señor, y por estar dentro de nosotros. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque nos has comprado con precio y precio de sangre. Gracias, Padre. No tenemos cómo agradecerte nuestra salvación. Gracias por salvarnos de nuestros delitos y pecados, Señor. Y por eso te alabamos, Señor, y por eso decimos honra y gloria al Cordero y al que está sentado en el trono, al Padre. Gracias. Como dijo el apóstol Pablo, gracias a Dios, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, por este plan de la salvación. Gracias, Señor, por la instrucción divina que nos has dado esta mañana, por los hermanos que han venido predicando y por los que van a seguir, Señor. Muchas gracias. Gracias. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén.